Una vez enderezado, me propuse corregir los efectos de la carcoma, es decir, tapar toda esa cantidad de agujeros que había. Y yo me daba cuenta que mientras más lijaba, intentando descubrir esta especie de galerías o de túneles para rellenarlos con masilla, pues lógicamente esa veta superficial, ese color de la madera que tenía, pues se perdía. Y entonces tuve que tomar una decisión: conservar ese color de la madera tan bonito, que a mí me parecía tan bonito, o seguir lijando y rellenar con masilla. Y puestos a decidir, pues opté por rellenar con masilla absolutamente todo el cuerpo del bastón, porque si el principal objetivo de esto era preservar para el futuro, no tenía ningún sentido hacerlo con carcoma. Entonces tuve que lijar a fondo, muy a fondo. Se perdió la veta original o superficial de la madera del bastón, pero conseguí con mucha paciencia tapar agujerito por agujerito con masilla. A veces no bastaba con tapar a los agujeritos, a veces había que reconstruir, sobre todo en la contera, en la punta que ya dijimos, una parte que faltaba. Ahí tuve que utilizar una masilla distinta, más consistente, más resistente, porque si no, con esta masilla eso era muy débil y no iba a tener resistencia. Entonces de ahí los dos colores de las dos masillas que utilicé. Esto cuando endurecía parecía yeso, se podía lijar, pero yo ya me estaba dando cuenta de que aquí había una cantidad de colorines que a ver después eso cómo se corregía. Pero bueno, poco a poco. Yo iba poco a poco descubriendo cada día un problema nuevo. Aquí tenemos un poco más detalle de cómo agujero por agujero, rajita por rajita, fui reconstruyendo con masilla. La masilla que además quedaba rugosa, no quedaba bien aplicada. No sé si por mi desconocimiento de no saber aplicar este tipo de productos, seguramente. El caso es que a mí me quedaba así. Y bueno, aquí tenéis digamos, las diferentes reconstrucciones con los diferentes tipos de masillas que tuve que ir utilizando en las diferentes secciones del bastón. ¿Qué ocurrió? Que cuando tenía prácticamente tapado todos los agujeritos con la masilla, el bastón se partió por la mitad. Sí, se partió por la mitad. La vieja fractura en la que yo no había caído se volvió a reproducir. Me quedé con una cara, como os podréis imaginar, y ahora esto, Dios mío, ¿cómo se arregla? Pues bueno, pues intenté arreglarlo de nuevo, pues con cola, con una cola especial para madera, que por mucho que yo lo intentaba, cuando rellenaba con cola se me quedaba la cola en la superficie y no lograba penetrar dentro, y encima la curvatura volvía a reproducirse. Esa curvatura que tenía el bastón volvió a aparecer. Todos los días iba, aplicaba cola, intentando que penetrara al máximo por las tardes, en mis tiempos, mis ratos libres. Y volvía a poner, la grieta chupaba la madera, como estaba tan reseca, chupaba la cola. Y yo pues al día siguiente volvía a ponerle más hasta que ya llegó un momento en que no admitía más cola. Ya deduje que había quedado. Finalmente, pues este fue el aspecto, una vez que secó toda la cola, pues el aspecto de la raja de la fractura, ¿vale? Que para mí, de nuevo, creo que quedó aceptable. De todas formas, tuve que volver a repetir el proceso de enderezar el bastón. Y otra vez con las esponjas, otra vez con los gatos, y otra vez otro proceso de enderezado, ¿vale? La empuñadura no existía, aquí no había nada que reconstruir. Entonces, gracias a mi compañero José Antonio Chichurri, del módulo de soldadura de mi instituto, al que le estoy muy agradecido, pues pude adaptar una tuerca, un apaño que yo me inventé, de forma que al final compré un pomo nuevo, que yo creía que le podía más o menos servir, y gracias a, como ya he dicho, a la ayuda de José Antonio, pues pude reconstruir esa parte del pomo que ya después engarzaría en el resto del bastón. Me quedaba también que reconstruir la puntera. Recordad que la punta estaba muy dañada y además la punta faltaba.
Entonces opté por, con mucho cuidado de no volver a partir el bastón, introducir un vástago de aluminio por dentro del bastón. Tuve que hacer un agujero, introducir un vástago de aluminio para que esto en el futuro no se oxide. Y sobre este vástago de aluminio, que lo veis ahí, está adentro, yo cada vez que le empujaba un poquito con el martillo, temía que el bastón hiciera crack y se volviera a partir. Aquí intenté reforzarlo con cinta aislante, que luego seguramente será un error, no sé. El caso es que yo iba encolando y poquito a poco con un martillo de goma empujando el vástago hasta que quedó más o menos aceptable. Enmasillé toda la parte que faltaba. Intenté ir pintándola para que se fuera pareciendo al color que iba teniendo el resto del bastón. Y aquí veis haciendo experimentos con témpera, con una pintura que yo tenía en mi época de aficionado a las maquetas, e intentando buscarle el color más parecido. Hasta que finalmente, ya una vez reconstruido esto, pues le inserté sobre el vástago de aluminio un trozo de madera para que intentar dar la apariencia de que ahí pues nunca había faltado todo ese trozo que había faltado. Finalmente, una vez que lo terminé, me decidí sobre esa madera, sobre esa punta que yo la veía todavía necesitada de más refuerzo, ponerle encima una nueva contera, pero en este caso metálica, la cual pinté de un color bronce antiguo más o menos para que tuviera una armonía cromática con la virola y lo que después sería el pomo. Y finalmente, una vez reconstruido el bastón y el pomo, la puntera y la carcoma, pues me decidí, pasé al proceso de pintado. Entonces, pues en ese proceso tuve varias fases, poco a poco. Iba intentando asemejar los colores. Como ya os digo, ese intento de proteger la estrella me resultó imposible porque tenía que lijar todo. Aquí podría haber carcoma. Entonces, aunque intenté protegerla, al final tuve que desistir y lijar todo y volver después a reconstruirle yo mismo la estrella de la que hablamos. Entonces, poco a poco fuimos pintando, siempre lijando. Después de pintar había que esperar mínimo entre 24 y 48 horas. Primero apliqué una pintura protectora anticarcoma y después apliqué otra pintura especial para maderas. Pero entre capa y capa siempre dejaba entre 24 y 48 horas reposar y siempre le iba dando un lijadito entre capa y capa, porque en YouTube era lo que la gente decía que había que hacer a la hora de pintar madera. Entonces aquí tenéis un poquito el detalle de la estrella, la cual intenté también pintar más o menos en un color parecido al de la contera y la virola y al pomo. Al final opté por otra solución que ya veréis, pero bueno, ese fue más o menos el resultado final de lo que fue la reconstrucción. Espero que os haya gustado y bueno, seguramente ya os digo, esto tendrá miles de fallos y de cosas que mejorar, pero ha sido lo que yo he hecho y muchas gracias.